Un hombre joven, aparentemente sano, murió misteriosamente mientras dormía. Y los investigadores dieron por hecho que la nota suicida encontrada explicaba el porqué. En ella hablaba de desamor, engaño y celos. Sin embargo, una experta en lingüística forense la interpretó de una forma totalmente distinta. Crímenes imperfectos. A primera hora de una mañana de 1992, el equipo médico de urgencias respondió a una llamada de una casa de Raleigh, en Carolina del Norte. Allí encontraron a un joven inconsciente en la cama. Enseguida comprobaron que estaba muerto. No presentaba ningún golpe en la cabeza ni en el pecho, ni ninguna otra lesión que explicase su muerte. Aparentemente era un joven perfectamente sano. Michael Hunter, de 23 años, se había graduado recientemente en la universidad y se había iniciado con éxito como programador informático. Su compañero de piso contó a la policía que había encontrado a Michael inconsciente cuando intentó despertarle para ir a trabajar. En el informe del equipo médico de urgencias decía que, al parecer, había muerto mientras dormía. Cuando me dijeron que Michael había muerto, me quedé hundida. Era toda mi alegría, porque Michael y yo habíamos pasado por muchas cosas juntos. Así que cuando me enteré, pensé que ya no iba a poder seguir adelante. La autopsia oficial fue realizada 2 días después. El examen inicial reveló que no padecía ninguna enfermedad que pudiera explicar su muerte, ni evidencia de lesiones que pudieran haberla causado. Hablamos con el jefe de forenses del estado de Carolina del Norte y se tomó la decisión de hacerle más pruebas de toxicología. Las pruebas toxicológicas de la sangre de la víctima revelaron una historia muy distinta. En el organismo de Michael había restos de 2 medicamentos diferentes para el catarro: difenhidramina e hidoxicina. También se encontró una fuerte dosis de lidocaína. Esta es una sustancia inyectable. No es algo que se pueda comprar sin receta médica. Es muy común que la gente tome accidentalmente veneno para hormigas o que los niños tomen alguna medicina por descuido. Este no es el caso. La lidocaína es un anestésico y a veces se utiliza en situaciones de emergencia para estabilizar el pulso cardíaco. Tiene un efecto muy rápido, tanto que el pulso se regula prácticamente enseguida, incluso antes de llegar al hospital si el enfermo, por ejemplo, va en una ambulancia. Pero había un problema. El personal de urgencias aseguró que no le habían inyectado nada a Michael mientras este estuvo en reanimación. Dijeron que no le habían administrado lidocaína porque Michael estaba muerto y no les pareció que fuera necesario. Resultaría muy extraño encontrar lidocaína en el organismo de alguien que no estuviera sometido a reanimación. Los investigadores se preguntaban cómo podía haber lidocaína en el organismo de Michael. Entonces, la madre de Michael descubrió el gran secreto de su hijo. Un secreto que empezó a aclarar todo el asunto. La muerte de Michael Hunter dejó destrozada a su familia. No fue hasta después del funeral cuando sus padres descubrieron el secreto que les había ocultado su hijo: la verdad sobre la inclinación sexual de Michael. Yo no tenía ni idea. Supongo que yo era demasiado inocente, pero no me imaginaba que Michael fuese gay. Tristemente, esta revelación, unida a la muerte de Michael, resultó demasiado fuerte para su padre, Jim. No podía aceptar el hecho de que alguien hubiera matado a su hijo y no poder hacer nada.
Eso le hizo caer en una depresión de la que no podía salir y de la que no salió hasta que se suicidó. Y ahora la madre de Michael lloraba no solo la pérdida de su hijo, sino también la de su marido. Fue realmente terrible, porque hasta entonces nos habíamos estado apoyando el uno al otro para seguir viviendo, pero él no pudo más. Michael tenía dos compañeros de piso, Gary Walston, un arquitecto de paisajes, y Joseph Manino, de 26 años. Joe estudiaba medicina en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Había terminado el cuarto año de medicina, pero todavía no había hecho el doctorado en Carolina del Norte para poder ejercer como médico. Bueno, no era una relación muy convencional, porque yo creo que en cualquier tipo de relación solo debe haber dos personas. Y el hecho de que hubiera una tercera persona implicada creó un ambiente muy diferente que tal vez les resultara excitante a ellos, pero que por otro lado daba lugar a problemas que ninguno de nosotros podíamos imaginar. Los tres compañeros de piso compartían la vida juntos en todos los sentidos. Ellos mismos se describían como un triángulo de amor homosexual. Incluso se habían regalado alianzas y habían prometido ser fieles unos a otros, y ese era su proyecto de vida. Pero no pasó mucho tiempo sin que surgieran problemas entre los tres. El problema principal era que Michael Hunter no se llevaba muy bien con Joseph Manino. Mike y Joe empezaron a tener discusiones frecuentes, lo cual era un problema para mí, porque yo me llevaba bien con los dos. Al cabo de un tiempo, Gary y Michael decidieron que Joseph Manino tenía que irse. Le dijimos a Joe que tenía que marcharse de allí, y eso fue como una semana antes de que mataran a Mike. Anteriormente, los tres compartían la misma cama, pero después Joe quedó relegado a dormir en el sofá del cuarto de estar hasta que encontrase un lugar para vivir. Gary y Michael habían formado un dúo y no querían contar con Joe. Así que el triángulo se desmoronó y Joe sintió que sobraba. Como Gary estaba de viaje cuando murió Michael, Joe Manino se convirtió en el principal sospechoso. Dado que era estudiante de medicina, Manino había tenido acceso a la lidocaína y, por supuesto, sabía poner una inyección. Los investigadores se preguntaban si la ruptura del triángulo amoroso podía haberle dado un motivo para matar. Nadie sabe lo que sucedió en el apartamento aquella noche, excepto Joe Manino y Michael Hunter, y este último está muerto. Cuando le interrogaron, Joe Manino proporcionó a la policía una información inesperada. Admitió que la noche en la que Mike murió le había inyectado un antihistamínico para su migraña. Los antihistamínicos están aceptados, pero no es un tratamiento común para la migraña. Estas son las mismas drogas que se encontraron en el análisis toxicológico. Él dijo que le había puesto una inyección para relajarle, no de ningún otro tipo. Le pregunté directamente, ¿le pusiste una inyección de lidocaína? Y dijo que no. Puede que sí tuviera migraña, no lo sé. Y que Joe le diera algo para que se durmiera, para que durmiese profundamente. Era una violación de la ética profesional, así como de las leyes de Carolina del Norte, el que un alumno de medicina administrase medicamentos sin estar presente un médico titulado. Admitir que lo había hecho hubiera puesto en peligro a Manino. Hubiera tirado por la borda sus esfuerzos para ser médico. No le habrían dado la licencia para ejercer. Y los investigadores encontraron otra posible pista. Entre las cosas de Michael Hunter había una carta dentro de un disquete de ordenador. Empecé a leerla y comprendí que se trataba del borrador de una nota suicida. En la carta, supuestamente escrita por Michael antes de su muerte, decía que sospechaba que tenía el SIDA y que iba a suicidarse. Tomaré unas medicinas que he encontrado en el maletín negro de Joe. No le culpéis a él.
Perdonadme. Lo único que tenían que hacer los investigadores ahora era confirmar que realmente la carta había sido escrita por Michael Hunter. Y para eso recurrieron a los lingüistas forenses. Las sospechas sobre la muerte de Michael Hunter aumentaron aún más cuando apareció una nota suicida. No estaba firmada. Fue encontrada en un disquete entre los objetos personales de Michael. Los investigadores querían confirmar si la nota realmente había sido escrita por Michael y se la entregaron a la doctora Carol Chusky, una experta en el campo de la lingüística forense. Se trataba de un documento puramente electrónico. No era más que un archivo dentro de un disquete de ordenador. Yo no disponía de nada físico, como tinta, letra o papel, que pudiera examinar. En cierto modo, solo cabía analizar el lenguaje. La lingüística no es tanto el estudio de lo que dice una persona, sino de cómo lo dice. Cómo combina la gente las palabras para construir las frases se conoce como sintaxis. Yo creo que lo que hace que se distinga la forma en que se usa el lenguaje es la pauta de frases simples o complejas que cada persona adopta en comparación con las frases simples o complejas que pueda emplear otra persona. Entregaron a la doctora Chusky muestras de textos escritos por Michael Hunter y le pidieron que los comparase con la nota suicida. Con ayuda de un nuevo programa informático llamado Alias, o Sistema Automatizado de Identificación Lingüística, la doctora Chusky redujo cada documento a su componente más básico: palabras sueltas. Después, el programa reconstruía cada frase y analizaba cómo se habían empleado las palabras en relación de unas con otras. Podemos saber la frecuencia con la que se usan en un documento frases simples en comparación con las frases complejas, así como el tipo de nombre, verbo o adjetivo que se utiliza. En la nota suicida, la doctora Chusky encontró un uso muy característico de conjunciones, de palabras como y o pero. Dichas palabras no habían sido utilizadas para combinar oraciones, sino en párrafos largos. Esa pauta es la combinación para párrafos largos y no para frases cortas. En la nota también se observó un uso especial de los adverbios. En lugar de utilizar un solo adverbio, el autor tenía la costumbre de combinarlos. Esta pauta no aparecía en los textos escritos por Michael. De modo que, dado el resultado de mis investigaciones, pude determinar que, sin ninguna duda, Michael Hunter no había escrito la nota suicida. Entonces pasó a analizar muestras de textos escritos por Joe Manino. En las notas suicidas suelen verse más adverbios complicados que simples. Y esa es la pauta que encontramos en lo escrito por Joseph Manino. Más adverbios complicados que simples. La nota suicida no estaba escrita por Michael Hunter, sino probablemente por Joseph Manino. Había que informar a la familia no solo del hecho de que la nota suicida fuera falsa y maquinada, sino que el contenido de la misma también lo era. La familia de Michael siempre había mantenido que su hijo no se había suicidado. Yo sabía que Michael no había escrito esa nota. Sabía que Michael no se había suicidado y le estoy muy agradecida a la lingüista forense por haber demostrado lo que siempre supimos, que Michael no había escrito esa nota. Yo creo que la carta fue probablemente la primera luz roja para mí, que me hizo comprender que todo aquello no tenía ningún sentido. La teoría de que Michael Hunter se había suicidado quedó totalmente descartada cuando su análisis de sangre reveló que no era seropositivo. Además, la cantidad de lidocaína que había en el cuerpo de Michael tuvo que haberle incapacitado en pocos segundos y matarle a los 2 minutos. Eso hizo que la posibilidad de un suicidio fuera aún más improbable.
No es una cuestión de tomarse un montón de pastillas y tumbarse unos 30 o 45 minutos hasta que hagan efecto. La lidocaína actúa con mucha rapidez, de modo que resultaría difícil tener tiempo para limpiarlo todo después de este tipo de inyección. La aguja se le habría quedado clavada en el brazo y, de no haber sido así, se habría caído al suelo. En el dormitorio de Michael Hunter no se encontró ninguna aguja. Cuando se le presentó la prueba lingüística, Joe Manino cambió su versión. Admitió que él había escrito la nota suicida. Y también dijo que Michael se había quejado de dolor de cabeza la noche antes de su muerte y que le inyectó lidocaína para aliviarle el dolor. Manino dijo que lo de la sobredosis había sido un accidente. Joe estaba muy tranquilo. Estaba hablando y de pronto se echaba a llorar, lo cual me pareció sospechoso. Si yo estuviera afectado por la muerte de alguien, estaría llorando todo el tiempo, no solo a ratos. Ahora, la decisión sobre lo que realmente había sucedido la noche en la que Michael Hunter murió tendría que tomarla el jurado. En 1993, Joe Manino fue acusado del asesinato de su ex compañero y amante, Michael Hunter. Joe Manino tenía todo lo que un joven puede desear. Tenía un brillante futuro por delante. Tan solo le faltaban 2 semanas para obtener el doctorado en medicina por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Pronto sería médico residente y le esperaba un futuro muy prometedor. Los fiscales sostenían que Manino era el amante desdeñado de un triángulo amoroso y que mató a Michael Hunter con una inyección letal de lidocaína para poder estar él solo con Gary Walston. Manino decía que Hunter le había pedido que le pusiera la inyección para aliviarle la migraña y que, sin darse cuenta, le administró una dosis de lidocaína demasiado alta. A Gary Walston, el ex compañero de la víctima y del acusado, le costaba trabajo creerlo. Mike siempre había sufrido migrañas que en ocasiones eran muy fuertes. Y Joe a veces se ofrecía a darle algo para aliviarle, pero Mike siempre lo rechazaba. Había habido casos médicos en los que se habían administrado pequeñas dosis de lidocaína para el tratamiento de migrañas. Manino decía que su intención había sido administrar a su amigo la dosis suficiente para aliviarle el dolor. Pero los fiscales mantenían que Manino había matado a Michael Hunter y que había falsificado una nota suicida para aparentar que Hunter se había quitado la vida. Cuando eso no dio resultado, Manino no tuvo más remedio que decir que había sido un accidente. Quizá fuera un hombre listo y bien preparado, pero la gente que comete un tipo de crimen como este normalmente no lo piensa antes. Los fiscales decían que la muerte de Hunter había sido un homicidio premeditado. Argumentaban que Joe Manino había estado semanas preparándolo. Decían que esperó a que el tercer compañero de piso, Gary Walston, estuviese fuera en viaje de negocios. Y entonces, aprovechando que Michael Hunter estaba dormido, entró en su habitación y le inyectó una dosis letal de medicación para el catarro y lidocaína. Joe entró en la habitación, llenó la jeringuilla de lidocaína y despacio y con mucho cuidado le pinchó a Mike en un brazo y le inyectó el líquido. Luego retiró la jeringuilla y antes de que saliera de la habitación, Mike ya estaba muerto. Naturalmente, los investigadores preguntaron si Michael no sintió la inyección si estaba dormido. Es perfectamente concebible que alguien con experiencia te clave una aguja sin interrumpirte el sueño y lentamente te administre una droga y no te despiertes nunca. Pero, ¿era Joe Manino capaz de asesinar? A mí me resultaba difícil creer que él hubiera hecho una cosa así, pero los hechos eran innegables. Mike había muerto, Joe estaba allí con él. Era la única persona que estuvo con él y la única persona que tenía los medios para hacerlo. Así que había tantas pruebas en contra de él que tuve que creerlo. Tras un juicio de 3 semanas, Joseph Manino fue condenado por homicidio involuntario. Fue sentenciado a 7 años de prisión y nunca podrá volver a ejercer la medicina.
Algunos de los miembros del jurado decían que era posible que Michael Hunter hubiese aceptado la inyección de lidocaína. La pregunta que se planteaba el jurado era, ¿consintió Mike o no? Joe había dicho que sí consintió. Todos los amigos de Mike habían dicho que no, que jamás lo habría aceptado. Y naturalmente, Mike no podía decírnoslo. Me quedé un poco sorprendido y algo disgustado. Bueno, muy disgustado, porque se trataba de un crimen que había sembrado todo un camino de destrucción en la vida de muchas personas, de mi familia, de la familia de Mike y de la familia de Joe. Y consideré que el castigo no se correspondía con el crimen. Todo había acabado. Nada se podía hacer para recuperar a Michael. Y nosotros solo queríamos seguir adelante con nuestras vidas. Aunque continúa habiendo dudas sobre el veredicto, el examen forense de la carta suicida fue muy valioso. Yo creo que la lingüística forense sirvió de base para demostrar que Joe estaba implicado en la muerte de Michael y que lo estaba encubriendo. Este era el primer caso en mi carrera en el que se utilizaba la lingüística forense en una investigación policial para ayudar a realizar una detención. Fue una magnífica herramienta. Debería utilizarse siempre.